Miren lo que ando ahora. Vienen unos amigos invitados. Estoy acomodando la terraza y me doy cuenta que no tengo dónde poner ni vasos, ni jarros, nada. Se me ocurrió hacer una mesa plegable aquí. Yo creo que esa es la solución. Y plegable, entonces, cuando no estamos acá, ¡pum!, no molesta, no quita espacio para nada. Bien, lo que vamos a hacer aquí es una barra que la vamos a firmar de la terraza, ¿no es cierto? De la baranda de la terraza. Y como no tenemos mucho espacio, cuando no estemos acá, ¡pum!, la vamos a hacer plegable, entonces así no molesta tanto. Además le vamos a hacer aquí a la barra un agujero para poder empotrar una hielera que quede ahí firme, no se nos vaya a caer. Ahora, yo soy muy enredado para explicar las cosas, entonces la solución, entre a jun.cl y descargue el PDF de este y de muchos otros proyectos que tenemos. Para comenzar a hacer nuestra barra plegable, vamos a partir por las maderas. Yo pedí en la tienda cortado, por supuesto, terciado de mueblería de 12 milímetros, en 3 pedazos de 32 por 1 metro y un pedazo de 30 por 30 centímetros, que es para la tapa de la hielera después. Para lijar esto vamos a usar una lijadora rotorbital, que son magníficas, y una lija de grano 120. 120 porque no es tanto lo que hay que lijar, más que nada suavizar los cantos, los bordes y todas esas cosas. Así que pongámonos todos los elementos de seguridad y empecemos con la pega de una vez por todas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pegar dos de nuestros trozos de 1 por 32, vamos a encolar esto y después, para que quede bien firme, no se nos separe nada, porque estas siempre tienden a pandearse así, vamos a poner tornillos que los vamos a atornillar por este lado, pero tenemos que avellanar aquí el trozo de terciado para que la cabeza del tornillo se pierda. Como esto tiene 32, vamos a poner uno aquí a 16, ¿no es cierto? Todo lo vamos a separar 2 centímetros de los bordes, y en la base más larga, en la cara más larga, vamos a poner uno al centro, o sea, a 50, otro aquí a 25, otro aquí a 25, y lo mismo al otro lado. Esto ya está listo, sacamos nuestras prensas y vamos a hacer el agujero por donde vamos a empotrar nuestra hielera. La hielera tiene un diámetro de 17 centímetros, o sea, mi agujero tiene que ser de 17 centímetros, y quiero que quede centrado y además separado al borde 10 centímetros. Nuestro centro de la circunferencia, entonces, para este trabajo es 18,5 centímetros desde el extremo de acá y a 16 en el otro sentido. Para hacer entonces nuestra circunferencia vamos a usar una herramienta que se llama router o fresadora. Entonces ahora yo tengo que fijar esta herramienta con esto, ¿no es cierto?, aquí en el centro. Aquí este va a ser mi centro, y esta distancia desde el centro hasta donde está la herramienta de corte va a ser 8,5. Antes de fijar la herramienta en el tablero, hay que poner la herramienta de corte, que es esta fresa recta de 6 milímetros. Ya dimos una vuelta, ahora bajamos 2-3 milímetros más la herramienta y volvemos a repetir hasta llegar al otro lado. Y este es un dato. Si uno quiere hacer un círculo más grande, esto le va a quedar corto, ¿no es cierto?, esta herramienta, porque va a permitir un diámetro hasta este puerto. Si usted quiere un diámetro más largo, tiene que desmontar esta pieza de la máquina. Esta base es doble, entonces yo destornillo esos tornillos de ahí, saco la mitad de esta base, ¿no es cierto?, va a quedar una base más flaquita, y entonces esa base la reemplazamos por un MDF de 3 o 5 milímetros, que copiamos justo el centro, cosa que calcen los agujeros con el centro de la máquina, y así entonces extendemos esta guía y podemos cortar círculos con un radio más largo, todo lo que queramos. Y aquí estamos listos entonces para hacer este último corte. Es exactamente lo mismo, lo único que cambiamos es el radio ya de esta circunferencia, que 8,5 lo llevamos a 9,1 para que entre perfecto en el círculo que cortamos en el otro lado. Vamos con el proceso de barnizado. Vamos a usar un barniz de poliuretano mate y le vamos a dar una primera mano. Ya está listo entonces.
Vamos por la segunda mano de barniz, pero antes pasamos la lija al 400 y vamos entonces con la segunda mano de barniz. Antes de pintar los metales, les voy a explicar cómo vamos a fijar nuestra barra plegable a la baranda. La baranda tiene una pletina encima que es de 5 milímetros. Si esta es la fijación de nuestra barra, la baranda corre así, ¿no es cierto? Y la pletina va a quedar atrapada por estas dos escuadras. Entonces, para fijarlo bien y quede una unión robusta, vamos a agrandar los agujeros para que pase el tornillo más grueso. Tenemos que hacer coincidir los hoyos. Entonces perforamos una y después en el sitio nos fijamos bien, marcamos el agujero que va a ir abajo y lo perforamos. Las vamos a pintar negras porque se ve mucho más bonito que blanco para lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Y vamos a usar un spray anticorrosivo negro multipropósito. Entonces dejamos secar esto y es rápido, se va a demorar como 1 hora y las instalamos. Aquí tenemos entonces nuestras piezas barnizadas, 2 capas de barniz, sequito, podemos seguir trabajando. Y así debiéramos montar nuestra barra plegable en la baranda. Y para eso entonces lo primero que tenemos que hacer es fijar el respaldo. Y lo vamos a levantar 5 centímetros por sobre la baranda, para que nos afirme un poco los vasos. De repente si se anima la fiesta y mucho manotazo, ¿ya? Entonces que lo tranque ahí. Como vamos a partir desde este fierro hasta el otro, vamos a separarlo 15 centímetros a cada lado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es atornillar las escuadras para poder montar esto aquí encima. Y presentamos nuestra escuadra. Separamos esta que va por encima, 5 o 6 milímetros, que es el espesor de la barra de la baranda, y atornillamos. Entonces lo fijamos con perno y tuerca. Ponemos el primero y el segundo. Y aquí el otro. Nosotros elegimos fijar nuestro respaldo con esas escuadras Fischer por la forma de la baranda, por los materiales de que está construida. Por ejemplo, si en tu caso tú tienes una baranda con tubos redondos, hay que usar de estos pernos en U, que hay todo tipo de medidas, así que siempre vas a encontrar uno que se adapte a tu tubo redondo. Ahora vamos a fijar las escuadras abatibles y vamos a fijarla a 5 centímetros desde el borde lateral, ¿no es cierto?, por ahí, y a 7,5 desde la parte de arriba. Y nos vamos a atornillar de abajo hacia arriba. ¿Qué les parece? Ahora nos falta esto. Vamos a poner la tapa de esto y vamos a dejar esto entonces completo, con su tapita para la hielera. Esta es la tapa, ven que quedó perfecta, entonces vamos a fijarla con una bisagra tipo T de 3 pulgadas. Y esta era la idea, ¿no es cierto? Que abriera y cerrara, porque cuando no estamos usando la hielera esto queda ahí. ¿Qué les parece? Ahora listo para recibir a los amigos. Ya no más desorden en la terraza, complicarnos donde dejamos las cosas. Tenemos esta barra plegable que quedó formidable. Aquí en la descripción del video te voy a dejar un link donde tú entras ahí y vas a encontrar todas las cosas, todos los productos que usamos en este proyecto. Yo te recomiendo también suscríbete y activa la campanita. Hay cualquier cantidad de contenido que nosotros vamos subiendo que te va a ser muy útil para la casa, entretenido, increíble. Mira, es fantástico. Y ya sabes, todas las cosas que usamos acá, todo lo que tú necesitas para tu hogar, lo puedes encontrar en las tiendas Sodimac a través de la app y en sodimac.com.